Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejemplo de optimización de diseño de un regulador complicado con 2 grados de libertad y también poner restricciones en la respuesta en frecuencia de determinados subsistemas. Si abrimos el fichero, tenemos esta configuración donde tengo este proceso de segundo orden con un retardo de 0,4, una saturación y un PID de 2 grados de libertad con anti-wind-up. Vamos a analizarlo un poco mejor. En este PID los parámetros ajustables serán Kp, Ki y Kd. La acción derivada se multiplicará por un filtro de 20 radianes por segundo de ancho de banda y los 2 grados de libertad son que en la acción derivada el peso C, lo que pesa la referencia será 0 y por lo tanto solo derivaremos la salida. La acción proporcional, que es el peso B, si miráis la documentación, esta la vamos a dejar como en un regulador de 1 grado de libertad. Aparte de esto, hemos hecho tracking mode anti-wind-up y pondremos pues este tracking coefficient que por defecto lo pone a 1 para intentar que el estado del integrador se adapte a una hipotética saturación. Lo vamos a dejar así, podríamos también intentar optimizarlo, pero en principio la saturación y el anti-wind-up no van a ser importantes en esta simulación y por tanto pues lo dejamos como está. Con todo esto, nuestro objetivo de optimización va a ser lo que se denomina integral del valor absoluto del error. El error de bucle, calcularemos su valor absoluto, lo acumularemos y el valor final de esta señal es lo que queremos optimizar. Claro, como el PID es de 2 grados de libertad, al PID le hemos dado la medida de la salida y la propia referencia, además del anti-wind-up, y este error pues lo hemos tenido que calcular fuera del PID. Pues para optimizar esto, abrimos ahora Analysis Response Optimization. Estas variables en el workspace han sido inicializadas en el callbox de inicialización del modelo, model properties, callbox, preload, y ahora vamos a querer que las variables de optimización sean las ganancias del PID, 0 de valor mínimo, ok, y como signal property que el valor final quiere ser minimizado. ¿De qué señal? Pues de esta de aquí. Ahora ya podemos optimizar y ver cómo progresa desde el sintonizado inicial hasta el valor óptimo del índice. Después de unas cuantas iteraciones, la optimización converge y aquí tenemos el controlador óptimo. Una buena respuesta de salida y no está mal, apenas satura la respuesta de la acción de control. Hemos tenido suerte porque al no haber ponderado la acción de control, ni su cuadrado, ni su integral, ni su amplitud, ni su valor absoluto, podía habernos dado un regulador muy enérgico. Pero en fin, pues por ahora hemos tenido suerte. La cuestión es que ahora vamos a añadir restricciones en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Pues porque vamos a suponer, por ejemplo, que me preocupa que el efecto del ruido de medida, que aquí no he considerado, sea demasiado amplificado en el actuador y por tanto, pues si se tratara de un actuador mecánico, diera lugar a problemas tecnológicos, o también si el efecto del ruido de medida se amplifica mucho sobre el actuador a altas frecuencias, eso podría excitar dinámicas no modeladas y hacer que este diseño fuera sensible a error de modelado. Entonces, primero vamos a ver la función de transferencia entre un ruido de medida que añadiremos aquí y la acción de control. Para ello, vamos a necesitar linealizar. Hay elementos no lineales, de modo que Simulink tendrá que obtener una linealización para obtener respuestas en frecuencia y si vamos aquí a Options, Linearization Options, pues vamos a poner que utilice Exact Delays en vez de la aproximación de PAD que utiliza por defecto. Ya lo tenemos aquí y ahora vamos a hablar de un New Requirement de Bode Magnitude y entonces pues aquí podremos acotar. Primero lo comprobaremos a ver si está o no por encima de un cierto límite y si no lo está podremos decirle al optimizador que reoptimice para respetarlo. Entonces por defecto está en 0 decibelios entre 1 y 10 radianes, luego lo cambiaremos gráficamente y querremos que esté por debajo de esa cota, por ejemplo. Pero tenemos que decir la entrada y la salida de la función de transferencia de bucle cerrado de la cual hay que calcular el diagrama de Bode. Por lo tanto, pulsando el botón más, añadiremos dos señales. Esta de aquí, que es la salida medida, que estará sujeta a ruido,
y esta de aquí, que es la acción de control, que será la salida de la función de transferencia que nosotros queremos poner. Volvemos aquí, añadimos estas dos señales y ahora la salida del PID controller 2 de 2 degrees of freedom va a ser el output measurement en esta función de transferencia de bucle cerrado que vamos a hacer. Claro, el qué es entrada y qué es salida a esta función de transferencia no tiene nada que ver con qué es entrada y qué es salida en el diagrama de Simulink original. Y luego la salida de transfer function 1, esta de aquí, le añadiremos una input perturbation, un incremento que será pues precisamente ese ruido de medida, por ejemplo, que nosotros queremos comprobar. Con lo cual le damos a OK, está create plot, por lo tanto al darle OK aparecerá un nuevo plot. Vamos a comprobar esta optimización por donde está el diagrama de Bode de respuesta en frecuencia. Le doy a Evaluate Requirements y me sale pues que esto es el diagrama de Bode de amplitud y de fase, claro, entre ruido de medida y acción de control. Claro, este filtro del PID, esta constante de 20, multiplicada por la acción derivada, esto determina un poco la amplitud de altas frecuencias. Para que la amplificación en altas frecuencias sea más pequeña, yo debería o bien cambiar este filtro, este ancho de banda, y hacerlo más pequeño, o bien disminuir la acción derivada. Nosotros en este caso vamos a dejar este coeficiente fijo, también lo podríamos meter como las variables a optimizar, pero en este caso lo seguimos dejando a 20, y lo que pretendemos ahora es que la acción derivada pues esté modulada adecuadamente para que no se llegue a tanta amplificación del ruido de medida de alta frecuencia. Con lo cual, lo que vamos a pedir es, por ejemplo, que a partir de aquí, pues no bajemos un poco de 12 decibelios, es amplificar 4 veces, pues lo dejamos aquí, y ahora pues jugando con el ratón, lo pongo en más o menos horizontal de 12 decibelios y ahora pido que rehaga la optimización, respetando esta restricción. Entonces ahora el diseño inicial que habíamos acabado sin la restricción, claro, estaba por encima, pero ahora el optimizador pues vuelve a calcular un regulador donde la ganancia de alta frecuencia entre ruido de medida y acción de control está limitada por esta cota de 12 decibelios que le hemos puesto. En vez de ponderar la acción de control, la integral de su cuadrado o la alta frecuencia de la acción de control en el índice de coste, la integral de sus componentes por encima de una cierta frecuencia, en este caso hemos exigido como una restricción dura que la respuesta en frecuencia del bucle cerrado no supere un determinado límite. La optimización ha acabado y entonces ahora, claro, sin esa restricción el óptimo de la integral del valor absoluto era 1,19. Ahora, debido a que hemos tenido que bajar la amplificación de alta frecuencia, hemos empeorado la integral del valor absoluto, ha pasado a 1,52, pero pues hemos conseguido cumplir nuestra restricción en el dominio de la frecuencia. Las restricciones y acotar los picos de la respuesta en frecuencia de una cierta variable también las podíamos haber incorporado con este Closed Loop Peak Gain Requirement. Podéis mirar vosotros, documentación o ejemplos. Y de hecho, cuando todas las especificaciones de un diseño de control están basadas en los picos de la respuesta en frecuencia de distintas funciones de transferencia intervinientes en un diagrama de bloques, eso da lugar a lo que se conoce como control H infinito, que entra obviamente fuera de los objetivos de este vídeo. Bien, pues esto es todo. En este vídeo, por concluir, hemos comprobado cómo minimizar la integral del valor absoluto del error y cómo limitar la acción de control en vez de ponderándola directamente, exigiendo que la magnitud de determinada respuesta en frecuencia de una función de transferencia entre ruido de medida y control esté por debajo de unos ciertos límites que nosotros hemos elegido un poco a voluntad, dando ese tope de amplificación del ruido de medida. Bien, pues esto es todo. Gracias por vuestra atención.